Yo, como digo, llevo muchos años en el medio editorial. Desde que salí de la universidad me especialicé en edición y en corrección, también soy editora, y he trabajado en muchos medios editoriales, grandes grupos editoriales, editoriales independientes mexicanas. También durante mis 2 maestrías estuve viviendo en España, pude trabajar allá con otros grupos editoriales, y en revistas la formación es principalmente con Gato Pardo y un par de revistas con las que trabajé antes, pero que tenían otro enfoque. Eran revistas, una sobre estilo de vida y la otra sobre negocios para emprendedores. Pues como entramos todos a cualquier medio, el amigo de un amigo me dijo que estaba buscando gente Gato Pardo. Bueno, no miento, fue una colega mía, una colega con quien yo trabajé hace muchos años en otra área de la revista, del grupo. Pues me pasó el dato, sencillamente envié mi currículum y me llamaron y me entrevistaron. Entonces fue como un proceso muy natural. La preparación, no hay una licenciatura como tal de corrección de estilo, no ahora. Hay posgrados, pero tampoco son de corrección. Yo soy licenciada en Letras Iberoamericanas por la Universidad del Claustro Sor Juana, y en mi carrera tuve varios semestres de edición. A partir de ahí yo me interesé y me fui especializando. Después estudié un máster en edición en la Universidad Autónoma de Madrid, en donde había una parte de corrección de estilo también. Posteriormente estudié un máster en lexicografía hispánica por la Real Academia Española, en donde me especialicé todavía más. Y bueno, más allá de los grados, hay muchísimos cursos. Yo he tomado varios cursos. Por ejemplo, están los de la Cámara Nacional de la Industria Editorial aquí en la Ciudad de México, que son cursos para corrector. Tenemos otros cursos, se me ocurre la Casa del Libro de la UNAM, también ahí son más enfocados a redacción avanzada, y varios así. O sea, puedes encontrar, si te interesa estudiar para ser corrector, lo que quiero decir es que no hay una licenciatura como tal. Tienes que irte a un campo que es muchísimo más general. En mi caso yo elegí la literatura, y a partir de ahí te vas especializando. Pero una de las herramientas que más te pueden ayudar a profesionalizarte son los gremios. Yo estoy súper a favor de los gremios en el sector editorial porque siempre han sido muy positivos. Por ejemplo, existe la Unión de Correctores, UNICO, de donde yo soy parte desde hace como unos 4 años. Y todo el tiempo están dando cursos, hay recursos en línea, hay reuniones, hay congresos, hay eventos. Esa es una muy buena manera de profesionalizarse. Pero bueno, es un camino que cada corrector tiene que elegir, porque además yo me especializo en corrección de textos literarios y también de no ficción, como lo es Gato Pardo, que son textos de divulgación y reportajes con un tinte periodístico muy, muy fuerte e importante. Esa es mi especialidad, pero bueno, hay otros colegas que se van especializando en textos de libros de diferentes grados, o de periodismo tal cual, o de ciencias, etc. Entonces depende de para dónde vayas. El área de redacción es muy grande en Gato Pardo porque se divide en 2 factores. La primera es la gente que está internamente, que trabaja todos los días en la revista y que va de fijo. Es un equipo grande. Tenemos al área de editores, Felipe Restrepo, como ustedes saben, es el editor de Gato Pardo. Guillermo Cervantes es el coeditor de Gato Pardo, y esa es el área editorial. Después tenemos a nuestras colegas de web, tenemos a 2 personas trabajando en web, tenemos al área de diseño y tenemos al área de fotografía, además de unos reporteros de planta. Entonces esa es la gente que trabaja internamente en la revista, pero la otra mitad del equipo está fuera, son colaboradores externos. La revista se publica mensualmente y hay 2 números bimestrales, y en cada uno participan nuevos colaboradores, sobre todo en los reportajes. Entonces la planta de trabajo es muy, muy extensa, hay mucha gente y todo el tiempo se está renovando, pero la base de todo el trabajo radica en la redacción, que está todos los días en la oficina. Yo soy parte del equipo interno-externo, estoy justo a la mitad, porque el trabajo de corrección de estilo en una revista es bastante particular. Los cierres se hacen por mes y son varias semanas de trabajo para la creación de contenidos, la edición, la redacción y posteriormente la corrección de estilo. Yo trabajo de manera externa haciendo la primera parte
de la corrección, que son Words. Prácticamente me mandan toda la revista en archivos en Word, yo lo leo, lo corrijo, lo mando a nuestros editores, revisan, discutimos si hay algún cambio importante en los textos y luego se van a formación. Posteriormente los textos se forman, se maquetan con el diseño de la revista y yo vuelvo a hacer una lectura. Esa lectura ya en PDF, así se llama lectura en PDF, es una lectura presencial. Ahí yo voy a la revista y trabajo literalmente al lado del coordinador editorial y vamos resolviendo cualquier duda que haya, etc. Entonces pues yo soy la correctora de estilo de la revista desde hace poco menos de un año y ese es mi trabajo. Las cualidades, yo creo que la primera es que un corrector debe estar muy interesado en estudiar todo el tiempo. Estudiar, estudiar, estudiar. ¿Por qué? La lengua es un órgano vivo y el español está cambiando todo el tiempo. Existen más de 500 millones de hispanohablantes, y actualmente hay 21 millones de personas estudiando español como segunda o tercera lengua en el mundo. Esto significa que van cambiando las reglas, las normas. Cada año las academias, existen 23 academias de la lengua en todo el mundo, cada año sacan nuevas normas, proponen nuevos diccionarios, nuevos contenidos, entonces todo se está actualizando constantemente y la labor, la responsabilidad y algo que debe caracterizar a un buen corrector de estilo es estudiar todo el tiempo, estarse actualizando. Claro que sí. Lo voy diciendo con los procesos para que se entienda un poquito más. Primero yo recibo un documento en Word ya editado que fue visto por el editor general de la revista y por el coordinador editorial. Cada uno edita diferentes cosas, diferentes tipos de información. Ellos son los que están en contacto con los autores, eso es muy importante. Entonces yo recibo un documento que ya está validado por el autor como un archivo final y por los editores. Hago una revisión de estilo en ese Word. ¿Qué significa revisión de estilo? Tiene que ver con unificar el texto con los criterios editoriales de la revista, que son muy específicos y que ya están bien definidos para cada número. Entonces en esa lectura de corrección de estilo, que es la primera lectura, unifico el estilo editorial, veo las principales dudas o si hay un aspecto que podría estar mal, pues hablo con quien lo redactó o vamos, que creo que podría haber algo por ahí, corroboramos datos, etc. Esa es la primera lectura en Word. Después es una validación por parte de los editores de mis correcciones de estilo. Todo se marca con control de cambios, esto es un dato importante, porque así se registran todos los archivos en donde se realice corrección, siempre deben tener un registro de cómo decía antes, cómo dice ahora y por qué, y los comentarios del corrector o del editor. Así que ese archivo en Word lo validan mis editores. Posteriormente se va a formación y se crea un PDF ya con el diseño final de ese número de la revista. Ese PDF se imprime y yo lo reviso en papel, porque esa es una lectura, una segunda lectura, significa que solo estamos buscando aspectos de ortotipografía y de tipografía. Tipografía tiene que ver con la revisión del diseño, que los espacios estén bien, que el aire, que la interletra, que los aspectos tipográficos como las cursivas estén bien aplicadas, etc. Y eso se hace en PDF, en impreso, lo marco todo y todo ese gran bonche de hojas, porque termina siendo mucho papel, se guarda hasta que se termine la revista. Porque si tenemos alguna duda, si nos faltó algún texto, si no sabemos cómo rastrear algo que pasó, tenemos que ir a esos originales marcados. Nuestro equipo de diseño y de edición hacen el vaciado de mis correcciones y después de eso se hace una tirada final. La tirada final es imprimir toda la revista, todo se imprime siempre a color en todas las pruebas porque eso también es algo que se revisa. Y en la tirada final solamente leemos, bueno, yo solamente leo las cabezas, los pies de página, las foliaciones, los balazos, etcétera. Todos estos elementos que se destacan se revisan en la tirada final, además de las preliminares, que son los datos más importantes de la revista porque tiene que ver con todos los colaboradores de ese número y con los índices y la foliación. Y a partir de ahí se vuelve a hacer el vaciado de las últimas correcciones y la revista queda lista. Soy la única correctora. Yo creo que es un acierto que la revista tenga un solo corrector porque
Primero, no es un volumen de trabajo desbordante para unas semanas de cierre editorial, entonces es muy accesible poder controlar toda la información y todas las lecturas, que lo haga una sola persona. Pero también es positivo porque quien lee los textos está todo el tiempo en contacto con los criterios editoriales. Cada texto tiene sus particularidades y conforme van pasando las lecturas encontramos nuevas cosas. Y bueno, por lo tanto se decidió que haya un solo corrector de estilo y en este caso yo soy quien lo trabaja. Gato Pardo tiene un acierto que no todas las editoriales, tanto de libros como de revistas, tienen, y es que hay un manual de estilo. El manual de estilo es muy, muy importante porque de eso depende que la revista se lea siempre de la misma manera. Los lectores son muy ávidos, los lectores son muy listos, nunca hay que dudar de que si algo está de más, si algo sale mal o algo no cuadra con el estilo de Gato Pardo, el lector se da cuenta. Entonces, tener un manual de estilo también significa calidad de la revista. ¿De qué se conforma el manual? Son dos elementos. El primero es un documento que generamos los editores y yo durante todo el trabajo. Cada que encontramos un criterio nuevo, un estilo, una terminología, como saben, Gato Pardo tiene secciones muy específicas, como por ejemplo la sección de productos, de grooming, la sección de moda, de restaurantes, local, autos, pues todas estas secciones tienen terminología muy particular. Lo que hacemos es, en este documento que crece edición con edición, es anotar cómo manejamos todos estos términos. Este manual de estilo lo comenzamos a hacer Guillermo y yo cuando yo ingresé, porque todavía no estaban todos los términos anotados, porque claro, llevar todo el proceso de la revista y además generar un manual no es una cosa fácil. Entonces yo ingresé y le propuse que lo hiciéramos a la par y cada que hay un nuevo término va creciendo. Entonces esto inició cuando yo me incorporé a la revista, este nuevo manual. Sobre redacción de textos periodísticos no te puedo decir porque yo no soy periodista, pero sí como un corrector cuida la revisión de un texto periodístico. Es muy complejo ser corrector de textos periodísticos y más de este tipo de materiales que son los que publica Gato Pardo, porque son reporteros, son grandes periodistas, además son grandes firmas, hay que cuidar muchísimo eso, que hablan sobre diferentes latitudes del mundo. Entonces, hay veces que un español escribe sobre una zona de África en conflicto y hay que considerar que estamos hablando de términos, de espacios, de lugares geográficos africanos a los que somos ajenos en el lenguaje algunas veces, con la voz de un reportero español que tiene una variante del español muy particular y luego es un texto que se va a leer en México y en Latinoamérica donde se distribuye. Así que estas particularidades hay que tomarlas muy, muy en cuenta. Otro caso, por ejemplo, si nos toca corregir un texto de un colega uruguayo o argentino, ellos tienen muchísimas características en la enunciación y por tanto eso cambia ortográficamente muchas palabras, como es el caso de la acentuación. Así que ahí también hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo se trabaja la revisión? Lo primero es respetar la voz. Depende del producto que tú vas a corregir, hay una voz y esa voz se respeta siempre. El corrector de estilo no es el autor, eso es algo muy, muy importante. Nosotros no tocamos nada porque sí, o porque se escuche mejor, o porque lo hubiéramos dicho de otra manera. Como se dice, es como el autor lo ha interpretado. Hay algunas cosas en las que sí podemos aportar, porque yo creo que la labor del corrector es aportar. Corregir es una palabra que suena un poco fuerte para algunas personas, pero no estás corrigiendo porque haya estado mal. El texto per se siempre va a estar bien porque es un trabajo de autoría. Lo que haces es aportar a que se lea mejor, se lea de manera más ágil, a que se entienda, a que no haya repeticiones, por ejemplo, a que no haya faltas de ortografía, porque esos son elementos que pueden distraer mucho a un lector. Así que, en poquísimas palabras, la revisión de los textos periodísticos tiene la premisa de respetar la voz del autor, pensando siempre en el lector final. Los titulares son súper importantes, como el título de un libro o como el título de una película. Es el gancho para que un lector se interese en ir específicamente a ese artículo. Los autores entregan titulares
hacen propuestas de sus títulos. Me ha tocado ver alguno que, por ejemplo, hizo 2 propuestas, puede llamarse así o puede llamarse así. Pero al final ese es un trabajo del editor y es muy, muy importante. El editor es el primer lector de cualquier texto. Antes de que todos lo toquemos, entra el editor. Y él es el que tiene las herramientas para poder colocar un buen titular, porque es el personaje más objetivo sobre el texto. Así que el proceso es, sí, hay un autor que propone un título, pero hay un editor que lo pasa o que no lo pasa o que sugiere algún cambio, etc. Pero al final es importante destacar que en Gato Pardo, antes de que se publiquen los textos, los autores ven el material. Entonces hay una conversación entre el autor y el editor sobre cómo se manejó su trabajo, si está de acuerdo, etc. Y eso incluye el título. Desde mi trinchera, lo que yo creo que debe llevar un título, lo primero es que tiene que ser sexy, literal, tiene que ser atractivo, tiene que ser fuerte, tiene que ser fácil de leer también. No, ustedes no van a ver en titulares, por ejemplo, oraciones, una oración sobre otra, no van a ver demasiados signos de puntuación, no va a ser demasiado largo, etc. Tiene que ser directo, tiene que ser ágil, tiene que leerse de manera interesante, y yo creo que lo más importante es que un título realmente comunique una idea. Debe decir algo, un título debe decir algo, la idea central tiene que estar ahí. Por eso es tan difícil tener un buen titular. Gramaticalmente siempre deben estar correctos. O sea, sí hay normas que se aplican. Los títulos son muy breves, entonces normas de sintaxis se aplican poco en realidad. Normas de puntuación poco, porque no hay. O sea, la más básica es que el título nunca va puntuado al final, por ejemplo. Solamente si hay un subtítulo detrás, debajo. Pero en general los títulos de Gato Pardo van más por la descripción. Por la descripción y por la idea central que refleje al texto. Hay muchas citas porque aquí lo que nos interesa en la revista es leer al reportero, leer al periodista y leer lo que tiene que decir y lo que ha investigado. Entonces, en todos los destacados suele haber citas del mismo reportero o citas de la gente a quien ha entrevistado. Yo creo que ese es un elemento clave, por eso la revista es muy cercana a la gente, porque habla sobre la gente. Entonces, en títulos, incluso puede haber un título en donde haya una cita del propio artista, del periodista, del entrevistado, y en los balazos van a encontrar muchísimos textos que citan a los personajes de las entrevistas. Bueno, pues muchas gracias y adelante, chicos, sigan interesándose por los medios de comunicación. Es muy importante que tengan profesionales, gente que sepa cómo se hace y que le interese mejorarlos. Gracias.